Bien, muy buenas noches. Vamos a comenzar con nuestro evangelio del próximo domingo. Eh, Vamos a partir nuevamente con una pequeña introducción y después vamos a entrar en lo que es el evangelio mismo. Como este domingo comienza el Adviento, quisiera introducirles brevemente en qué consiste este tiempo del Adviento, un tiempo muy bonito, cuyo color característico va a ser el morado, que es signo de esperanza en la vida, en la liturgia cristiana. Para los cristianos el Adviento es el tiempo de la esperanza. La venida de Jesús no es solo algo que sucedió atrás en la historia. Y sí, nos gozamos cuando hacemos la reflexión bíblica o estudiamos la historia. Es muy interesante conocer de la vida de Jesús. Los que van a Tierra Santa nos gozamos en estos lugares. Pero lo interesante es que la presencia de Cristo es algo que acontece constantemente en nuestro mundo. Y el que el Señor esté presente nos asegura un futuro. Y eso es un poco lo que apunta siempre el tiempo del Adviento. La vida no se mueve solamente en la nuestra como una dimensión humana, horizontal, sino que de alguna forma estamos verticalmente abiertos al misterio de Dios con nosotros. No se trata de un tema de entre nosotros solamente, sino que se trata de un tema con Dios. Estamos abiertos a la acción de Dios en nuestra vida y en nuestra historia. Es la vida que está abierta a la trascendencia, que sabemos que no termina de conformarse con lo que ya hemos vivido hasta ahora. No es suficiente en nuestra vida. Siempre en nuestra vida queremos un más, que sabemos que solo Dios nos lo puede dar. Por eso el Adviento es un tiempo especial para nosotros los cristianos. Y no es solo para mirar nuestra realidad como individual, personal, sino que es una oportunidad de mirarnos nosotros como sociedad, descubrir la forma de vida que hemos estado estableciendo, las relaciones humanas entre nosotros, las cosas que tenemos pendientes entre nosotros. Es una oportunidad para entender qué es lo que tenemos que cambiar. Eso es el tiempo del Adviento. A veces pensamos que una renovación o un cambio como que ya no son posibles, como que todo va a seguir igual, si hasta ahora ha sido de cierta forma, es como muy difícil que pueda cambiar. Bueno, el Adviento nos abre a la novedad de que Dios se puede introducir en nuestra vida, en nuestra historia. Nos abre a la salvación. Eso es lo que celebramos, un Dios que irrumpe en la historia de la humanidad y nosotros nos preparamos para acoger a este Cristo que quiere irrumpir en nuestra vida. Vamos con Isaías, por ejemplo, vamos a escuchar ese sueño que él tiene precioso de que el lobo va a habitar con el cordero y el león va a comer paja junto al buey. Es un mundo de paz y de armonía que nosotros soñamos con él, al igual que Isaías, que nos parece imposible, pero, pero que lo anhelamos en lo más profundo de nuestro corazón. Este año nos van a acompañar durante el domingo los evangelios de San Lucas y todo el año litúrgico que comenzamos va a ser con San Lucas. Yo les quiero invitar a que nos dejemos conducir en este tiempo para que sea un tiempo de despertar. La palabra despertar, estar atentos, van a ser las claves del tiempo del Adviento. Y que sea un tiempo de conversión. Esa es un poco la idea. Está puesta ahí la imagen de Jesús, ¿cierto? El Salvador del mundo, supuestamente de Leonardo da Vinci, que es tan emblemática. Vamos a escuchar ahora el Evangelio de Lucas, capítulo 21. Fíjense que comenzamos este año litúrgico con el capítulo 21, un texto apocalíptico del Señor, pero que estamos leyendo toda esta semana, los días de semana estamos leyendo este capítulo 21. Así que está en sintonía un poco con lo que venimos leyendo en estos días. Y otra cosa que es interesante de este texto es que es muy parecida a la temática a la del domingo, a los domingos anteriores, esta mirada más apocalíptica. Es como una continuidad entre el término del año y el inicio del año. Vamos a leer el Evangelio. Jesús dice a sus discípulos: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra los pueblos serán presa de la angustia ante el rugido del mar y la violencia de las olas. Los hombres desfallecerán de miedo ante la expectativa de lo que sobrevendrá al mundo, porque los astros se conmoverán. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir sobre una nube, lleno de poder y de gloria. Cuando comience a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación. Tengan cuidado de no dejarse aturdir por los excesos, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, para que ese día no caiga de improviso sobre ustedes como una trampa, porque sobrevendrá a todos los hombres en toda la tierra. Estén prevenidos y oren incesantemente para quedar a salvo de todo lo que ha de ocurrir. Así podrán comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Vamos a partir con una imagen del templo de Jerusalén, que quiere mostrar un poco lo majestuoso que era este templo.
Jesús está instalado en Jerusalén, es la última semana de vida de Jesús. Y sabemos que, como dice el final del capítulo 21 de Lucas, durante el día Jesús está en el templo y en las tardes ya vemos los problemas que va a tener en el templo. El problema que tiene con todas las autoridades, sobre todo las autoridades religiosas, ¿cierto? Su enseñanza en el templo se va a centrar en prevenir a sus discípulos de no caer en el poder humano, que no se contagien de ese poder humano, porque ese poder humano termina siempre deshumanizando al hombre, sino que los ayuda a entender la fuerza que tiene su propuesta de servicio y de caridad. Lo hemos conversado esto los domingos anteriores. El ejemplo tal vez de esto va a ser la viuda del templo, ¿cierto? Que muestra un poco el corazón de esta enseñanza que quiere darnos Cristo respecto al poder. Dice el capítulo final de Lucas que durante el día entonces estaba en el templo donde enseñaba y que por la tarde se va al Monte de los Olivos donde pasaba la noche. Dormían o en algunas cuevas o al aire libre. Bueno, al inicio del capítulo 21, Lucas nos cuenta que Jesús, al contemplar la maravilla del templo, del cual todos los judíos sienten orgullo, dice, no quedará piedra sobre piedra. Esto significaba el fin de toda la esperanza para el mundo judío. Ellos veían el templo, era majestuoso, era lo que les daba identidad a ellos como pueblo. Entonces, de alguna forma, se acaban todo lo que ellos esperan del pueblo. El templo es signo de una certeza religiosa para ellos. Ahí está presente el Señor que siempre los ha acompañado y que se mantiene fiel con ellos. Tiene que producir una gran sorpresa entre sus discípulos esta afirmación de Cristo. Es probable que frente a esta sorpresa Jesús introduzca este anuncio del Evangelio de este domingo. Hay un mundo que está por acabarse, que en verdad tiene que acabarse, pero en vez de entristecerse por esto hay que alegrarse, porque está por nacer un mundo nuevo. De eso se trata este Evangelio. Se trata de una fuerza, este mundo nuevo, que destruirá las injusticias y va a destruir todo aquello que deshumaniza la condición humana. Y se alzará un mundo que va a ser según el querer de Dios, que es lo que siempre han esperado. Para esto Jesús va a entrar en un lenguaje apocalíptico, que nos va a presentar una serie de imágenes que nos van a ir explicando el contenido de este nuevo mundo. Es apocalíptico, ya lo dijimos hace unas semanas, pero es apocalíptico porque quiere quitar el velo de misterio que hay respecto a temas fundamentales en la vida y en el mundo. Hay un velo sobre Dios, lo conversamos el domingo pasado, sobre el hombre, el ser humano, sobre las relaciones humanas. Hay un velo, hay un misterio sobre el dolor, sobre las injusticias, sobre las guerras, sobre la miseria. Nosotros nos preguntamos si realmente Dios hizo bien el mundo. Pareciera como si yo fuera Dios, como que habría hecho la humanidad y el mundo de una forma un poco distinta, un poco mejor que Dios. Yo lo hubiera hecho, por ejemplo, sin la muerte. Y seguramente como que hubiéramos sorprendido a Dios, lo hubiéramos ganado. O lo hubiéramos hecho a lo mejor sin el dolor de la enfermedad, sin el sufrimiento, sin la desigualdad. Se me ocurren un montón de cosas que parecieran ser como un defecto de la creación. O tal vez yo lo hubiera creado al hombre, al ser humano, sin la capacidad de elegir. Porque la experiencia nos muestra que el ser humano elige mal y entra por ahí el mal en el mundo. Ahora, lo que tenemos claro es que son situaciones que no han sido creadas por Dios, sino que han sido creadas por nosotros. Dios hizo el mundo bien y la vida humana la creó bien. Entonces, nos preguntamos, ¿hasta cuándo durará esta fuerza negativa, fuerte, que nos deshumaniza, que nos hace equivocarnos, tomar decisiones erradas en cosas tan esenciales de la vida? ¿Este mundo con sus leyes mundanas va a durar para siempre o va a desaparecer? Esa es la pregunta que está detrás de esta propuesta más bien como apocalíptica del Evangelio de este domingo. Entonces, esta foto de la luna hace unos pocos días que la tuvimos, ¿cierto? Esta última luna preciosa, este eclipse. Jesús va a hablar a través de ciertos símbolos, porque quiere correr el velo, quiere revelarnos una verdad. Primero, la primera señal que usa, que la conversamos hace unos días, las señales que habrán en el sol, en la luna, en las estrellas. Ya sabemos que son referencia a las divinidades, por ejemplo, de las naciones vecinas de Israel. Pero también nos pasa, detrás de estos astros del cielo, que nos pasa a nosotros hoy día que al observar el cielo, vemos los astros, vemos las estrellas, y nos parece que es algo estable en el tiempo.
nos presenta la creación. La vida nuestra pasa rápido y hay un montón, está sometida al cambio. Pero cuando vamos a distancia, para que sí, cuando saca una foto de algún transbordador, que si ellos nos muestran la Tierra, donde ni nos vemos dentro de ella, pareciera que los astros son estables. Se mueven, es verdad, pero al mismo tiempo, por ejemplo, el sol que sale puntual todos los días en la mañana y que se pone por la tarde, es signo de estabilidad. Los astros del cielo nos muestran algo que pareciera que no cambia, que perdura en el tiempo. Por ejemplo, el Salmo 72 le desea al rey un reino que dure como el sol, es decir, que exista siempre y que haya prosperidad hasta que deje de existir la luna, dice el Salmo 72. Es interesante, una imagen de estabilidad en los astros. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron de un mundo donde constantemente hay guerras, hay injusticias, hay violencia hacia los más débiles, hay un orden social que en verdad es un gran desorden social. Nosotros pareciéramos pensar que ese desorden y esa injusticia que vivimos es como estable. Pensamos que va a durar para siempre. Nos da la sensación de que hay cosas que simplemente no nos vamos a poder cambiar. Lo vemos en cosas de nuestra vida también. Hay cosas que no nos gustan de nuestra vida y pensamos que simplemente ya no las vamos a poder cambiar. Pensamos que el poder humano es demasiado fuerte y que no podemos con él. Nos sentimos derrotados muchas veces por la injusticia, por la mentira que está presente en el mundo. Tal vez esto es lo que quiere representar Cristo con los astros del cielo, lo inmutable, lo que no cambia a los ojos del mundo. Bueno, eso que nosotros pensamos que no va a cambiar nunca, en Cristo va a cambiar. Dios lo va a cambiar, porque va a introducir en el mundo una fuerza divina que es mucho más potente que la fuerza del mal. Se va a acabar la injusticia social. Y también esa falsa relación, por ejemplo, comercial que hemos establecido con Dios, se tiene que acabar. Jesús anuncia un amor que es incondicional de parte de Dios. No quiere nada de nosotros. Solo quiere que seamos felices y que acojamos la vida que Él nos propone. Al acabarse el mundo antiguo, un mundo que se desmorona, Jesús dice que ha entrado en el mundo una fuerza nueva, que es su espíritu. Y este espíritu viene a vencer todo aquello que nos deshumaniza. Estos astros que se verán afectados en el cielo nos habla de ese cambio que nos parece imposible que se dé. Lo segundo que dice, el segundo cambio que dice, se angustiarán ustedes por el estruendo del mar y del oleaje. El mar, ya lo hemos conversado muchas veces también, es símbolo del mundo, que se mueve, el mundo que es ajetreado. El mundo con todas las fuerzas, a veces también negativas, que conlleva, que nos sentimos amenazados por ese mundo. Hay fuerzas en el mundo que son contrarias al proyecto de amor que Dios tiene sobre la humanidad. El mar se agita e intenta resistirse a esta fuerza divina. Quiere de alguna forma perpetuar el mundo antiguo con la ley antigua y con el poder antiguo, el poder ya establecido. Nos cuesta un mundo el cambio, pero no podrá perpetuarse en lo que nos dice Cristo. Esta lucha que experimentamos en el mundo que nos mueve como las olas del mar, nos genera angustia. Incluso entre los justos y aquellos que no viven de acuerdo al mundo, el mundo muchas veces genera angustia entre nosotros. Como que le tenemos un poco de miedo a estos cambios del mundo. Miren, si no, con todo el tema político, todo el miedo que se ha generado también muchas veces en nuestra cultura, en nuestro mismo país. Sabemos que existe un conflicto grande entre las fuerzas del mundo viejo, que lo conocemos bien, las fuerzas del poder, que se quiere perpetuar, ¿cierto? Y la fuerza nueva, que es la fuerza del espíritu. Sabemos que se contraponen. Y nos preguntamos muchas veces, bueno, pero ¿quién va a vencer en esto? Bueno, Jesús anuncia que se impondrán las fuerzas del bien. Jesús quiere evitar el peligro, incluso en aquellos que se han adherido a su propuesta, quiere evitar que tengamos un desánimo o una resignación frente a la sociedad. Es cierto que las fuerzas del mundo pelean y duran, pero nosotros tenemos la profunda convicción de que podemos transformar el mundo. Y los cristianos no nos resignamos frente a la injusticia. Ya ha comenzado el mundo nuevo. Ya ha comenzado el paso del mundo deshumano
al mundo verdaderamente que nos humaniza, al mundo verdaderamente humano. Esto es lo que había anunciado Daniel, ¿se acuerdan? Y que Jesús lo aplica a sí mismo. ¿Se acuerdan? Daniel en el capítulo 7, lo hemos conversado 2 domingos seguidos, presenta un mundo viejo como un mundo de bestias salvajes. Esa es la forma que tiene de representar el poder mundano. El león, el oso, el leopardo, la bestia. Bueno, anuncia Daniel entonces que al final vendrá el reino del Hijo del Hombre. Una expresión, Hijo del Hombre, que significa hombre, pero hombre verdadero, que realiza en plenitud lo que significa ser hombre. La plenitud de la identidad humana es la que encarna este Hijo del Hombre. El modelo de éxito que propone el mundo suele ser violento, explotador, egoísta, que deshumaniza, es bestial. Eso es el mundo antiguo. Pero este mundo al cual viene a dar término el Señor es distinto. Por eso anuncia el triunfo de lo humano sobre lo deshumano. Y nos invita a estar vigilantes para acoger la presencia de este mundo nuevo. Porque el miedo suele llevarnos a quedarnos con la victoria del mundo antiguo y a pensar que no tenemos nada que hacer. Para esto Jesús nos invita a tener un par de actitudes que va a ser muy importante. Para involucrarnos en esta propuesta, Jesús nos indica cómo debemos hacerlo. Y lo primero que nos dice es enderécense. Se refiere que al que va con la cabeza agacha por la vida, es aquel que tiene vergüenza y miedo. Ustedes, mis discípulos, no. Lucas usa este verbo que aparece aquí en este evangelio, lo usa para hablar, por ejemplo, de la mujer encorvada. Es la mujer, es la imagen de la mujer que en la historia siempre ha tenido que bajar la cabeza. Hoy día vivimos un tiempo importantísimo en que la mujer levanta la cabeza en la sociedad. Jesús dice que ha comenzado un mundo nuevo, donde ya no nos resignamos ante las esclavitudes que nos han sometido. Por ejemplo, ante tradiciones que simplemente son esclavizantes también de nuestro pasado, o a las modas de la actualidad. No nos queremos esclavizar, queremos ser personas libres, queremos caminar con la frente en alto, en libertad. No solo a nivel de sociedad, que queremos ser una sociedad libre, sino que también a nivel personal, frente a la historia de dolor que nos acompaña a cada uno de nosotros, frente a la historia del pecado, de nuestra fragilidad, de los errores que hemos cometido. Bueno, no te resignes frente a ello. No andes con la cabeza gacha, sino que levanta la cabeza, pues Dios te ama así como eres, con tu historia. Por eso viene junto con, pónganse derechos, dice, y levanten la cabeza. Este levantar la cabeza se refiere a un mirar hacia arriba. No hay que andar con la cabeza gacha sobre las realidades materiales, sino que tenemos que mirar la trascendencia. Tenemos que mirar hacia el sentido de nuestra existencia. Para esto hay 2 recomendaciones. Y la primera de ellas es la que va a estar más frecuente en este tiempo del Adviento. El Señor nos invita a estar atentos. Aquí utiliza la expresión tengan cuidado. No se refiere a estar atento a lo que los demás van haciendo. No. Está atento a nosotros mismos. Corremos el riesgo de que el corazón se endurezca. Corremos el riesgo de perder la sensibilidad por lo religioso y por lo humano. Y perder la sensibilidad por el mensaje de Jesús. El ritmo de vida en que nos movemos, la forma de vida, de relacionarnos que vamos estableciendo, nos hace estar rodeados muchas veces de una lógica que no es la lógica del Evangelio. Es súper fácil para nosotros, no tengo ni que decírselo, pero es muy fácil caer el que, mira, todos lo hacen, así que yo también lo hago. ¿Para qué decir las peleas que tienen ustedes constantemente, seguramente con los más jóvenes, intentando marcarse estas pautas? Y pareciera que el que todos los hacen, que además no es verdad que todos lo hacen, pero el que todos los hacen es como una excusa de que las cosas se justifican. Frente a esto Jesús nos dice, vigílense, estén atentos. Hay que vivir de acuerdo con aquellos valores que nos humanizan. No nos damos cuenta y caemos en una lógica que es totalmente opuesta al Evangelio. Y aquí habla del peligro del vicio y de la embriaguez. ¿A qué se refiere esto de la embriaguez? Bueno, hay cosas que nos hacen perder el contacto con la realidad. Hay cosas que nos hacen vivir en un mundo que es ilusorio, irreal, como el que se embriaga, que ve las cosas como no son. La embriaguez produce un aturdimiento. Son las cosas que
que te atontan, que te embriagan. Por ejemplo, las cosas materiales te enceguecen. Es como estar embriagado. Y uno empieza a tomar decisiones, cuando tiene una mala relación con los bienes materiales, uno empieza a tomar decisiones equivocadas, como cuando uno ha tomado de más y no está en toda su libertad para tomar las mejores decisiones. Hay cosas que nos embriagan y que nos aturden al momento de hacer opciones de vida. Terminamos equivocándonos. Por eso estén atentos, atentos de cuánto se nos cuela el mundo en nuestro criterio. Y esto, bueno, habla de la embriaguez, habla de los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, que también es un tema. Las preocupaciones, pero sobre todo de esa vida biológica a la que le prestamos un montón de atención, pero que a veces termina como absorbiendo todas las dimensiones de nuestra vida. Si nos replegamos solo sobre esta realidad material, no le damos el justo valor a las cosas. Si nos apegamos solo al valor material del cuerpo, de la biología, el matrimonio se termina destruyendo. Las relaciones humanas se terminan empobreciendo. Terminamos divididos y peleándonos por las cosas. Esto nos atrapa y al final nos impide optar por aquello que produce verdadera vida en nosotros. Es vivir encadenados a un mundo que es irreal, que es imaginario. Ahora bien, el liberarnos de esto y el tener como esa capacidad de discernir con claridad no es inmediato. Este mundo verdadero que Cristo nos propone no se nos revela inmediatamente, sino que es más bien al final del camino que uno empieza a tomar conciencia de esas opciones. Es la sabiduría para elegir el sentido que le queremos dar a nuestra vida. No es inmediato. No es que la primera yo tengo todo claro lo que tengo que decidir. No, no es así. Hay una última recomendación de este evangelio que es muy linda, que el Señor nos invita a la oración. ¿Por qué nos invita a la oración? Si está hablando de tomar decisiones, ¿por qué entra la oración en esto? Bueno, porque la oración no es pedirle al Señor cosas. La oración es estar en constante contacto con el Señor para hacer las opciones de nuestra vida según su propuesta de mundo y según la vida que Él plena que Él nos da, que Él nos propone. La oración es estar en sintonía con Él, es entrar en el mundo de Dios, en el pensamiento de Dios, es aprender a mirar con la mirada de Dios. Y esto es constante en nuestra vida. Por eso necesitamos orar constantemente en nuestra vida. Es la actitud de estar de pie. Aquí lo plantea porque dice, habla de una actitud vigilante. El estar de pie significa estar atentos para escuchar la palabra del Señor, para recibirla y para acogerla rápidamente en la vida. Por eso en la liturgia estamos de pie cuando se lee el Evangelio. Es una actitud ante la escucha de la palabra del Señor, es una actitud de estar atentos, vigilantes. Además, la actitud del resucitado, del que vive, el que se levanta de su condición humana. Es la actitud del que estará a la espera de la venida del Señor. Queremos recibirlo de pie, listos para seguirlo, listos para hacer lo que Él nos indique en la construcción de este mundo nuevo. Un evangelio lleno de simbología, el que nos acompañará el próximo domingo, pero de una gran riqueza, que sin duda nos ayuda a empezar a preparar los motores para esta fiesta de Navidad. Que no se nos pase. Queremos estar atentos a lo que va pasando en el mundo, a la presencia de Dios en nuestro mundo y en nuestra vida también.